gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos y hermanas del Perú y del mundo. Saluda a vuestra hermana María Puma desde País España. Bien, gracias al Señor una vez más aquí para dar el estudio Pasos para adquirir el temor de Dios. Bien, vamos a empezar en el nombre del Señor. Introducción de los 10 mandamientos de la ley de Dios. La cadena de eslabonamiento de la Escritura, para entender la interpretación de los fundamentos legales de cada mandamiento que mandó Dios al hombre que cumpliese. Primer mandamiento sobre el temor. Deuteronomio 10:20. A Jehová tu Dios temerás, a él servirás, a él te alegarás y por su nombre jurarás. Bien, con este texto que es sobre el temor, estudiaremos este primer punto del texto con el siguiente audio sobre la ordenanza y el procedimiento, cómo aplica para que todo israelita cultive temor a Jehová Dios y cuáles son los pasos para llegar al estadio del temor. Audio 220. ¿Cómo hacer para que el israelita cultive el temor? Adelante con el audio. ¿Cómo hace un misionero para poder meterle al hermano que sienta temor de Dios? ¿Cómo hace uno, digamos, cuál es la manera? Porque si uno no tiene temor de Dios, hace ese mal ejemplo. Es por no tener temor a Dios. Exactamente. ¿Cómo hace uno para decirles, tengan miedo de Dios? ¿Cómo? Bueno, se le da la instrucción en la Escritura. Entonces, ahora, el temor está precisamente acá está el temor. Y de ahí tienen que escudriñar. El hombre tiene que ser preparado de 1 hasta 6. ¿Cómo debe ser? Entonces, ahora el principio del temor para sabiduría es el temor de Jehová. Entonces de acá hay que seguir a bastantes partes y de ahí sigue más allá y más allá. Acá está bonito, indica cómo debe ser el hombre. Entonces, para ser sabio, entendido, para que hagan hasta lo que uno entiende. Entonces, en esto depende. Temer a Dios. Y sobre todo, temer a Dios, esto es lo que depende. 7 puntos, entenderlo bien preparado, prepararse en 2 Pedro capítulo 1, verso 5, de 5 hasta 7. Entonces 7 ya la última palabrita que dice, y en el temor de Dios, amor fraternal, recién, hay 7 puntos hasta aquí. Y en el amor fraternal, caridad. Ahora dice caridad. Sí. Entonces ahora de acá indica 1 Corintios 13, ¿a dónde indica? Sí, 1 Corintios 13:13. 13:13. 13:13. Entonces hace entender cuál es. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad. Estas 3, pero la mayor de ellas es la caridad. Ajá. Entonces, la esperanza y la fe, entre la fe y la esperanza, la caridad es mayor. Bien, como hemos escuchado el audio, un visitante de otro país vino al Perú y ya le hace pregunta al hermano, a nuestro maestro. Le dice, ¿cómo hace un misionero para poder meter al hermano que sienta temor de Dios? ¿Cómo hace uno, digamos? ¿Cuál es la manera? Porque si uno no tiene temor a Dios, hace mal ejemplo. Es porque no tiene temor a Dios. Nuestro maestro le contesta, exactamente. Y vuelve a preguntar nuestro hermano visitante, ¿cómo hace para decirle que tenga miedo de Dios? ¿Cómo? Preocupado el hermano. Quizás algo
ha visto algo o no ha entendido algo y quiere entenderlo por la boca de nuestro maestro, le hace pregunta. Lo cual nuestro maestro contesta, dice, bueno, se le da la instrucción de la doctrina. Entonces ahora el temor está precisamente acá. Está el temor de aquí, tienen que escudriñar. El hombre tiene que ser preparado de 1 a 6, como debe ser. Entonces el principio del temor para sabiduría es el temor de Jehová. Job 28, 28. Y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es sabiduría, y de apartarse del mal la inteligencia. Como estamos viendo en este texto, dice, esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. De apartarse del mal es el verdadero entendimiento, para entenderlo más claro. Entonces, de acá, dice el maestro, entonces de aquí hay que seguir bastantes partes. Y de ahí sigue más allá y más allá acá está. Bonito indica cómo debe ser el hombre. Entonces para ser sabio, entendido, para declarar aún lo que aún no entienden. Entonces en esto depende temer a Dios. Y sobre todo temer a Dios, esto es lo que depende de los 7 puntos. Entenderlo bien, preparado y prepararse en 2 de Pedro 1, 5, 6, 7, dice a la letra. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, en la templanza paciencia, en la paciencia amor fraternal, en el amor fraternal caridad. Entonces, 7, ya la última palabrita que dice el temor de Dios, amor fraternal, recién hay 7 puntos. Hasta aquí el amor fraternal y caridad. Ahora dice caridad, entonces ahora de acá indica 1 Corintios 13:13. Dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y la caridad. Estas 3, empero la mayor de ella es la caridad. ¿Cómo podemos entender este texto? 1 Corintios 13:13 dice, son 3 cosas durarán para siempre. La fe y la esperanza y el amor. Y la mayor de estas 3 es el caridad. Para entenderlo. Bien, los pasos para llegar al temor de Dios. Está dentro del decreto de Dios que todo hombre debe cumplir, no solamente los israelitas, no solamente los religiosos, sino todo ser humano debemos cumplir este decreto de Dios. Salmo 119, 66. Enséñame bondad y sentido y sabiduría, porque en tus mandamientos he creído. Bien. Dice a la letra, la persona que se ha arrepentido y ha creído en Dios y en sus mandamientos, debe conocer y entender sus deberes, los cuales son de vital importancia para su salvación. ¿Y cuáles son los deberes que debemos entender y cumplir cuando hacemos un voto de elección a Jehová? Los deberes que debemos entender y cumplir son los siguientes puntos. 1. Confirmación. 2. Decisión. 3. Preparación o instrucción.
Después de haber confirmado en Dios y decidido cumplir con el voto de Nazareo, el israelita debe instruirse en la ley real, los 10 mandamientos de Dios, y cultivar el temor que es enseñanza de sabiduría. Proverbios 15:33. Es lo primero que recomienda el maestro, como hemos escuchado en el audio, para que el israelita, para aprender el temor como enseñanza de sabiduría, y cuando ya ha recibido la inspiración del Espíritu Santo. Esto nos va a explicar nuestro maestro en el audio @. Para saber las cosas de Dios, tiene que ser inspirados. Adelante con el audio, hermano. Y tienen que, para saber las cosas de Dios, tienen que ser inspirados. Han escuchado ya una inspiración. ¿Con qué fin? Para ser sabio al hombre, entendido. Para que les dé sabiduría e inteligencia. Entonces, poquito a poco, prospera en inteligencia Dios al hombre, conforme a su peso. Bien, como hemos escuchado el audio de nuestro maestro, para saber las cosas de Dios tienen que ser inspirados. Han escuchado ya en la inspiración. ¿Con qué fin? Para ser sabio al hombre, entendido, para que le dé sabiduría e inteligencia. Entonces, poquito a poco prospera en inteligencia Dios al hombre, conforme a su peso. C. Preparación e instrucción. Es la parte fundamental. Instrucción, conocer la doctrina teológica de Cristo. Porque la doctrina de Dios constituye un conjunto de conocimiento. Para esto, la persona que quiere prepararse debe hacerlo con fe y tiene que entender con cautela los 7 puntos muy importantes. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, en la templanza paciencia, y en la paciencia temor a Dios, en el temor a Dios amor fraternal. 7 puntos. La virtud quiere decir es la facultad o potestad que nuestro Dios confiere a las personas para realizar las obras espirituales, que el hombre no puede hacerlo. Son manifestaciones sobrenaturales solo por la voluntad de Dios. La promesa de nuestro Señor Jesucristo es recibir la virtud del Espíritu Santo. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta el último de la tierra. Hechos 1:8. ¿Y cómo y cuándo recibe el hombre la virtud del Espíritu Santo en estos tiempos? Vamos a escuchar la explicación de nuestro maestro en el audio @43 minuto 4. Adelante con el audio, hermano. Tal vez el pecado tenemos más que la arena de la mar, pero si Dios prometió perdonar, y luego entonces nuestros pecados serán borrados, olvidados, nos hará como lana blanca, como la nieve. Pero ¿cómo? Eso es lo que ha pasado con nosotros cuando primera vez hemos creído. Y luego eso mismo dice en Efesios capítulo 1, verso 13. Nosotros, toda la gente, no solamente nosotros, toda la gente a nivel mundial esperan a Cristo. Entonces, y luego todos esos esperan, a ver, pasen la lectura. Libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 13, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud,
en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, cuando hay muchos que han venido por curiosos, a curiosidad, bueno, de repente fueron, creyeron y fueron sellados, como dicen, recibieron el Espíritu Santo. Entonces, en ese momento que han creído, fueron sellados, porque recibieron la inspiración del Espíritu Santo. ¿Es así? ¿Claro? Entonces, Dios perdonó, ha hecho ya el pecado al más pecador, lo ha convertido como la nieve, como la lana, blanquecido de sus pecados. Ya no hay. Bien, hemos escuchado la explicación de nuestro maestro. Dice, desde que han recibido la inspiración del Espíritu Santo, Dios perdonó al más pecador. Es el título del audio. Cuando primera vez que hemos creído, y luego eso mismo dice en Efesios 1:13. Nosotros, toda la gente, no solamente nosotros, toda la gente a nivel mundial esperan a Cristo. Esperan a Cristo, entonces luego todos esos, los que esperan, dice en Efesios 1:13, en el cual esperasteis también vosotros, oyendo en la palabra de verdad el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Bendito sea Dios. Y nos dice el maestro, entonces cuando hay muchos que han venido por curiosos o por curiosas, bueno, de repente escucharon y creyeron y fueron sellados, como dice, recibieron el Espíritu Santo. Entonces, desde ese momento que han creído, fueron sellados porque han recibido la inspiración del Espíritu Santo. Es así, está clarito. Entonces, entonces Dios perdonó, ha hecho ya el pecador, al más pecador lo ha convertido como la nieve, como la lana blanquecido de sus pecados. Vamos a leer esto. Esto está Isaías, libro de Isaías, capítulo 1, versículo 8. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como la lana blanca. ¿Ves? Entonces, nosotros, aunque no siendo dignos, hermanos, somos testigos. Cuando verdaderamente, a veces en la noche de vigilia, han venido mirar qué están haciendo ahí, cómo están, han venido de curiosas o a curiosear, ¿no? Ahí en ese momento ellos han escuchado la palabra de Dios y han creído. En ese momento fueron sellados con el Espíritu Santo. Gracias al Señor somos testigos de ellos, hermanos, no siendo dignos, hermanos. Recibieron la virtud del Espíritu Santo, habiendo creído en su palabra de verdad, que son sus mandamientos. Efesios 1:13. Y Salmos 119, 66. Entonces el Espíritu, entonces es la persona puede recibir. 2. La ciencia. La ciencia de Dios es la ciencia infusa, quiere decir el conocimiento profundo de Dios y sus virtudes, que Dios ha revelado al hombre para que todas estas cosas nos sirvan para instruirnos y servir a Dios con lealtad. La ciencia oculta
Muchas veces podremos decir, pero ¿cómo sabremos nosotros dónde está? ¿Cómo nos van a enseñar? Gracias al Señor, esa ciencia que recibió en nuestro maestro, guía espiritual, eso tenemos delante de nosotros. Aquí está, esta es la ciencia del Señor. Entonces dice, nosotros sabemos quién oyó las palabras del Altísimo. El que sabe la ciencia del Altísimo. Gracias, Dios, de esa ciencia está entre nosotros. Al alcance y los compartimos en cada domingo estos estudios para aprender lo que Dios nos quiere hacer conocer, la obra, como también en el libro de Daniel 1:17. Esa ciencia, el que sigue el temor de Dios, el que quiere llegar a ser un hombre instruido para hacer toda buena obra, tiene que tener la ciencia. Esa ciencia viene del quien oyó y viene de parte de Dios. Esta ciencia le dio Dios a Daniel en sueños, en visiones. Lo mismo que pasó con nuestro maestro, guía espiritual. Así es, hermanos. Bien, para saber las cosas que Dios tiene que ser inspirados, han escuchado ya la inspiración, dice el maestro. Y tienen que, para saber las cosas de Dios, tienen que ser inspirados. Han escuchado ya la inspiración. ¿Con qué fin? Para ser sabio al hombre, entendido, para que les dé sabiduría e inteligencia. Entonces, poquito a poco, prospera en inteligencia Dios al hombre, conforme a su peso. ¿Con qué fin hacer sabio al hombre entendido? Para que le dé sabiduría e inteligencia. Dijo, el que oyó los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído más abierto los ojos. Números 24:16. Por tanto, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29:29. Dice, vamos a entender el Números 24:16. El mensaje del que oyó, dice, las palabras del que tiene conocimiento dado por el Altísimo, del que ve una visión que proviene de Todopoderoso y se inclina con los ojos abiertos. De igual modo vamos a entender Deuteronomio 29:29. Dice, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ello. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de que todo lo que nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. ¿Ves? Dios nos va a pedir la cuenta. Todo lo que reveló a nuestro maestro Ezequiel y él nos enseñó a nosotros. Y a nosotros eso nos va a pedir Dios. ¿Ve? Entonces, es por eso, hermanos. Gracias que domingo a domingo ustedes están ahí presentes, escuchando. Aprendamos. Para llegar a tener esta ciencia de lo alto y luego poner por obra con el temor a Dios, poner en obra todas las cosas que están ordenadas. Dice,
Esta ciencia está reservada para el hombre fiel de Dios, que es instruido en la ley de Dios en forma, ciencia y verdad. ¿Ve? Romanos 2:18 y Romanos 2:20 dice, y conoce su voluntad, instruido por la ley, aprueba lo mejor. Instructor de los inductos, maestro de niños, que tiene la ley en forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Esto vamos a escuchar en el audio @27. Con la ordenanza de Dios, el hombre sí puede escribir. Adelante con el audio. La ciencia oculta solamente es de Dios y esa ciencia oculta porque se dice. La ciencia de Dios nadie sabe. Nadie. Y la ciencia de Dios es el bien de los hombres. Así como los 10 mandamientos es ciencia oculta de Dios. Bien, como hemos escuchado, la ciencia oculta solamente es de Dios. Esa ciencia oculta, ¿por qué se dice la ciencia de Dios? Nadie sabe, nadie. La ciencia de Dios es en bien de los hombres, así como los 10 mandamientos, es ciencia oculta de Dios. Aquí tenemos, hermanos. Está delante de nosotros para cumplirlo y ponerlo por obra de todo corazón. Bien, mis hermanos, hasta aquí ha sido mi participación. Espero que haya sido para vuestra edificación y así hablar con la verdad, con estas enseñanzas de nuestro Maestro, con los audios que Él nos dejó. No nos dejemos engañar, hermanos, porque hoy en día predican. Dice, así dijo el Maestro, pero no muestran ni un audio, no muestran, solamente dicen, así dijo. ¿Quién me garantiza que eso dijo el Maestro? Por eso, hermanos, no nos dejemos engañar. Tenemos que seguir esta fiel enseñanza de nuestro Maestro. Bien, gracias, hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos y hermanas. Amén. Y doy paso a mi hermana Ana María Perea de Brasil. Adelante, hermana.